Hola, buenas. En este programa vamos a ver cómo hacer un movimiento secuencial progresivo para cualquier tipo de servomotor. En este tipo de movimientos lo que va a hacer es, como hemos visto en el braccio, que los ángulos van a ir de forma lenta, progresiva, de uno en uno, que es como van, hasta que llega a su valor máximo, no como en el anterior vídeo, que iba de un ángulo a otro directamente. Pues vamos a empezar como siempre con nuestra librería del servo.h e inicializando nuestros servomotores, que en este caso tenemos los mismos de antes: la base, el hombro, el codo y la pinza. Luego vamos a añadir unas variables de tipo int que van a ser ángulo base, codo, hombro, codo y pinza. Aquí vamos a guardar los ángulos que va a tener cada uno de estos servos. Después, en el setup vamos a asociar cada servo a los pines donde los tengamos conectados, y les vamos a dar un valor, un ángulo inicial a cada servo. En este caso tenemos en la base 0, en el hombro 90, codo 90 y en la pinza 40. Esto es lo mismo que en el braccio begin, que lo que hace es ponerse al principio en un estado inicial. Pues esto sería exactamente lo mismo. Y luego le ponemos un pequeño delay antes de que empiece la secuencia, el bucle. Aquí lo que tenemos es un while. El while lo que hace es que se va a repetir lo que tenga entre corchetes, es decir, esto todo el rato. Es otro bucle que se repite hasta que no se cumpla estas condiciones que nosotros tenemos. En este caso, las condiciones que tenemos es que el ángulo base sea distinto de 90, que el ángulo de hombro sea distinto de 100, el ángulo codo sea distinto de 0 y que el ángulo de la pinza sea distinto de 90. Entonces, mientras no cumplamos esas condiciones, no va a pasar de este while. Entonces va a estar aquí en el bucle todo el rato. Bien, ¿qué tenemos en el bucle? Pues como para poner un ángulo, lo que tenemos que hacer siempre es escribir base.write y el ángulo que nosotros queremos. En este caso vamos a poner el ángulo de la base. El ángulo de la base en este momento sería 0, en este 90, en este 90 y en este 40. Entonces lo que se lo va a escribir, y lo que va a hacer en el siguiente paso es en el ángulo de la base añadir 1. Más es añadir 1 al valor que tuviera antes. Si en este caso tiene el ángulo de la base es 0, pasaría a 1, y luego 2, 3 y así hasta que llegue al valor máximo que nosotros le hemos puesto. Entonces añadimos 1 a la base, al hombro, al codo le restamos 1 porque queremos disminuir, y a la pinza le sumamos otro y le ponemos un delay de 20 milisegundos. Esto quiere decir que cada vez que haga el while va a tener un delay de 20 milisegundos. Cambiando este delay, nosotros vamos a hacer que cambie ángulo a ángulo, más rápido o más lento, y físicamente lo que nosotros vamos a ver es que va a ir más rápido, cambiando en este caso de la base a 0 a 90 mucho más rápido. Luego tenemos unas condiciones con el if, en plan que cuando nosotros superamos la base, pues, el ángulo de la base, cuando superan los 90, este no va a ir a 91, 92, 93, 94, no. Este se va a quedar en 90. Es el hombro en 100, el codo en 0 y la pinza en 90. Esto lo hacemos para que si un ángulo llega antes de tiempo, bueno, un ángulo siempre hay algún caso que siempre va a llegar antes que un servo va a llegar antes que otro servo.
Por lo tanto, cuando llegue ese servo a su ángulo, en este caso, por ejemplo, 90, pues que se quede en 90 hasta que, por ejemplo, el hombro llegue a 100. Y cuando este llegue a 100, pues y ya se den todas las condiciones, pues que ya se salte el bucle y se pase a otra secuencia de código. Porque cuando esto haga el bucle este hasta que se den todas las condiciones, pasará a el siguiente bucle, que lo que hace básicamente en uno es igual, pero restando a la base, restando al hombro, sumando al codo y restando a la pinza, pero es exactamente lo mismo. En este caso, como por ejemplo en la base, antes lo he comentado, antes es si supera la base, si supera los 90, como ahora estamos restando, en vez de pasaría de 15 a 14, entonces le tenemos que poner que sea menor o igual que 15. Y entonces si es menor o igual que 15, que el ángulo base se quede en 15. Esto pasa con el hombro y con la pinza. Con el codo pasaría lo de antes, que si es mayor de 45, pues se quede en 45. Y esto se va a cumplir hasta que se dé la condición esta. Y esto está en bucle, entonces ocurrirá todo el rato. Pues bien, pues ahora os dejo con el vídeo en el tablero y nos vemos. Hasta luego. Bien, estamos aquí con nuestra maqueta y podemos apreciar el movimiento secuencial ya con una espera entre ángulo y ángulo. Como vemos, son muy pocos movimientos, pero los hace despacio entre uno y otro, ya que va avanzando progresivamente de ángulo en ángulo hasta llegar a la posición. Podemos ver que cada uno de los servos cumple su función y hasta que no llegan todos a la posición final no empieza el siguiente movimiento. Pues muy bien, esto sería todo por esta práctica y nos vemos en la siguiente.